aire estaba cargado, casi irrespirable, y la presión sobre los presentes era palpable. La entidad había demostrado su poder, y aunque la mayoría aún se aferraba a la esperanza de un desenlace diferente, todos sabían que el tiempo se les escapaba. La presencia oscura los acechaba, y el horror que había comenzado esa noche seguía ganando terreno. El cuerpo de doña Florinda permanecía en el suelo, una visión macabra que helaba la sangre de quienes lo veían. Kiko, entre sollozos, no dejaba de aferrarse a don Ramón, buscando consuelo en su figura. Nadie se atrevía a moverse demasiado, ni siquiera el profesor Girafales, cuyo rostro se había descompuesto por completo. «Esto está fuera de control», murmuró doña Clotilde, su voz rasposa y llena de desesperación, mientras pasaba rápidamente las páginas del grimorio. El rostro de la Chilindrina estaba pálido, sus manos temblaban mientras miraba a su alrededor, como buscando alguna salida, alguna esperanza. Pero no había ninguna. «Necesitamos un poder mayor», susurró doña Clotilde, sin levantar la vista del libro. «Algo que pueda contrarrestar a la entidad». Patty, al borde del colapso, se aferró a la Chilindrina mientras sus ojos recorrían los cadáveres y la sombra que los rodeaba. «¿Qué podemos hacer?», preguntó entre sollozos. «Ya nos ha matado a dos, ¿qué nos detendrá de ser los siguientes?». Don Ramón, apretando los dientes, se acercó a doña Clotilde. «Dime qué hacer, ¿qué podemos hacer para detener esto?». Doña Clotilde levantó la mirada, sus ojos llenos de un temor profundo. «No lo sé, el libro habla de un sacrificio final, pero es más peligroso. No puedo garantizar que sobrevivamos. Lo que sea para detener esto», interrumpió el profesor Girafales, sus manos temblando mientras hablaba. «Pero necesitamos actuar ahora». Un estruendo resonó de repente, y todos giraron hacia el fondo. Godínez, quien había intentado escapar poco antes, fue atrapado por una fuerza invisible. Sus gritos rasgaron el aire mientras la sombra lo arrastraba hacia el abismo. Nadie se movió a tiempo. La criatura lo devoró, tragándose su cuerpo y dejando solo el eco de su agonía. El miedo aumentó, y la desesperación se apoderó de todos. El sacrificio de Godínez no había sido suficiente para detener a la entidad, que ahora parecía más fuerte, más insistente. «Necesitamos enfrentarla de una vez», dijo doña Clotilde, mirando al grimorio con determinación. «Pero para hacerlo, necesitaremos algo que represente nuestra unidad. Algo que la entidad no pueda destruir». El chavo, aún con el rostro mojado por las lágrimas, levantó la mano, como si intentara llamar la atención. «¿Y si usamos la cruz de la iglesia?». El profesor Girafales asintió lentamente, comprendiendo lo que el niño quería decir. «Es una buena idea, pero alguien tendrá que ir a buscarla. Y ese alguien podría no regresar». Don Ramón miró a los demás, su expresión dura, pero con una chispa de resolución. «Yo iré», dijo con voz firme. «Si eso es lo que necesitamos, iré a buscarla». La tensión en el aire se volvió aún más insoportable. Todos sabían lo que implicaba esa decisión. Sin embargo, sabían que sin la cruz, no había esperanza de sobrevivir. El chavo, aunque temeroso, se acercó a don Ramón. «Cuidado, don Ramón, por favor». Don Ramón lo miró con una sonrisa triste, antes de tomar su paso hacia la oscuridad. «No te preocupes, chavo. Haré lo que sea necesario». El ritual de la redención había comenzado, y ahora el sacrificio no era solo físico, sino también moral. Mientras don Ramón se adentraba en la oscuridad, la entidad observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para terminar lo que había comenzado.
La oscuridad se tragó a don Ramón, quien avanzaba decidido, sus pasos resonando en el aire pesado. Mientras tanto, los demás permanecían en silencio, esperando que regresara con lo único que podría ofrecerles una oportunidad. La entidad, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarles ese respiro. Su presencia era cada vez más palpable, como si todo el aire a su alrededor se volviera más espeso. El tiempo parecía dilatarse. Cada segundo que pasaba, el miedo crecía, y la sensación de que la entidad ya los observaba desde las sombras era imposible de ignorar. Patty, abrazada a la Chilindrina, comenzó a temblar visiblemente. ¿Qué pasa si no regresa?, preguntó en un susurro, como si las palabras pudieran romper el hechizo de tensión que flotaba en el aire. No pienses en eso, respondió la Chilindrina, tratando de mantener la calma. Don Ramón es fuerte. Lo logrará. El chavo, sentado en el suelo con la cabeza entre sus manos, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con doña Florinda y Gloria. ¿Quién sería el siguiente? ¿Sería él? El miedo lo consumía, pero había algo dentro de él que aún lo mantenía en pie, como si la esperanza se aferrara a su corazón, aunque ya comenzaba a desmoronarse. De repente, un chillido agudo y lejano atravesó el aire, congelando a todos en su lugar. Era un sonido indescriptible, como si la entidad estuviera burlándose de ellos, alzando su poder con cada segundo que pasaba. Doña Clotilde comenzó a recitar palabras del grimorio, como si intentara mantener a raya lo que estaba por venir. Estamos cerca del final, si don Ramón regresa con la cruz, podremos sellar el portal, pero hay algo que no mencioné, dijo, su voz temblando. El ritual requiere algo más oscuro. El precio por sellar la puerta al otro lado es un sacrificio final. ¿Más sacrificios?, interrumpió el profesor Girafales, sus ojos llenos de desesperación. No podemos seguir perdiendo a más gente. Pero doña Clotilde ya no lo escuchaba. Ella estaba perdida en la lectura del grimorio, su rostro en sombras. No quería decir más, no quería asustarlos más, pero el precio de la redención era alto, mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. En ese momento, un temblor recorrió el suelo. La entidad había comenzado a manifestarse nuevamente, esta vez más cerca, más fuerte. La figura oscura se levantó de las sombras, y su mirada vacía se fijó en ellos. La oscuridad de su presencia parecía tragarse toda la luz, y una risa gutural y cruel comenzó a resonar por toda la habitación. No podrán detenerme, dijo la voz de la entidad, profunda y cargada de malevolencia. Patty gritó, cubriéndose los oídos, mientras la Chilindrina intentaba calmarla, pero todo era inútil. La presión era insoportable, y el miedo había alcanzado su punto máximo. De repente, un resplandor débil apareció en la distancia, y todos miraron esperanzados. Era don Ramón, quien regresaba, sosteniendo la cruz en sus manos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban determinación. Lo logré, gritó, acercándose rápidamente hacia el círculo de protección. Pero antes de que pudiera llegar, la entidad se deshizo de las sombras y se materializó frente a él. Era imposible de describir, una forma retorcida, cambiante, con ojos que parecían engullir el alma de quien los mirara. No, murmuró don Ramón, retrocediendo un paso, pero no se detuvo. Con un esfuerzo sobrehumano, alzó la cruz hacia la entidad, como si pudiera ahuyentarla con ese simple gesto. La entidad emitió una risa aún más fuerte. La cruz comenzó a brillar con un resplandor intenso, pero algo en su brillo cambió. El rostro de don Ramón se tornó una máscara de horror cuando la cruz se rompió en 1000 pedazos, dejando caer fragmentos que se desvanecían en el aire. No
puedes derrotarme, susurró la entidad, acercándose a don Ramón. Su figura comenzó a tomar una forma aún más monstruosa, mientras las sombras lo rodeaban. Con un último grito de desesperación, don Ramón fue arrastrado hacia la oscuridad, desapareciendo ante los ojos de los demás, sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. El chavo, con la cara llena de lágrimas, corrió hacia el lugar donde don Ramón había desaparecido, pero el espacio estaba vacío, consumido por la negrura. Don Ramón. ¡No! Gritó, pero su voz se ahogó en el aire pesado de la habitación. La entidad, ahora más poderosa que nunca, comenzó a reír, una risa que resonaba en los corazones de todos los presentes. No había más esperanza. La oscuridad se estaba apoderando de todo. Y el sacrificio final estaba a punto de cumplirse. El silencio se apoderó del lugar tras la desaparición de don Ramón. La figura de la entidad, ahora más fuerte y más visible, se alzaba como una sombra indescriptible. La risa cruel que había resonado en el aire no se desvaneció, sino que parecía consumir todo a su paso. No había lugar para la esperanza, y los que quedaban vivos lo sabían. La entidad había ganado. Kiko, tembloroso, abrazó a la Chilindrina con desesperación, mientras ella trataba de calmarlo, pero su rostro reflejaba un temor profundo que no podía disimular. Los ojos de todos se volvieron hacia doña Clotilde, esperando alguna solución, pero la mujer parecía perdida, mirando con horror el grimorío que tenía en las manos. Esto no puede estar pasando, murmuró doña Clotilde, sus ojos vacíos, como si ya hubiera aceptado que todo estaba perdido. El profesor Girafales, pálido y sudoroso, se acercó con cautela. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando el libro con desesperación. El sacrificio final, dijo doña Clotilde con voz quebrada. Lo que no mencioné es que no basta con la cruz. La entidad exige algo más, algo que jamás debimos ofrecer. Si no lo hacemos, todos moriremos, pero si lo hacemos, perderemos lo más importante. ¿Qué?, preguntó el chavo, entre sollozos, mientras miraba a la mujer que ya no parecía ser la misma. Doña Clotilde levantó la vista, sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Un alma pura. Alguien que represente la inocencia. Su voz era tan baja que casi no se escuchaba, pero cuando lo dijo, todos lo comprendieron. La entidad no solo quería destruirlos, quería absorber lo más puro que quedaba en ellos. Un estremecimiento recorrió a todos. Patty se apartó de la Chilindrina, mirando aterrada a doña Clotilde. ¡No! No puede ser, gritó, dando un paso atrás, como si se diera cuenta de lo que la mujer estaba sugiriendo. La entidad, observando en silencio, se acercó lentamente a ellos. El suelo temblaba con cada uno de sus pasos, y su risa comenzó a resonar nuevamente, más fuerte que antes. Deben elegir, dijo con voz profunda y reverberante. Cada palabra de la entidad resonó en el aire, haciéndolos temblar de miedo. Uno de ustedes debe ser el sacrificio. Uno de ustedes debe entregar su alma. Los ojos de todos se volvieron hacia Patty y el chavo. La inocencia pura, el alma sin mancha, estaban frente a ellos. La entidad había hablado, y las reglas del juego eran claras. La Chilindrina se acercó a su prima, tomándola de las manos, pero la desesperación en sus ojos no podía ocultarse. Patty, no lo hagas, susurró, tratando de calmarla, pero las palabras ya no tenían sentido. La entidad ya había tomado control de la situación. Patty, llorando, miró a la Chilindrina con el corazón roto. Si no lo hago, todos moriremos, dijo, su voz quebrada por el miedo. No tengo otra opción. La entidad observaba todo, disfrutando del sufrimiento.
El sacrificio final, ahora. El ser alzó las manos, extendiéndolas hacia Patty, como si estuviera dispuesto a devorarla por completo. La niña, con una última mirada hacia su primo, se adelantó hacia la sombra, como si no pudiera evitarlo. De repente, antes de que pudiera llegar a su destino, una explosión de luz cegadora los envolvió a todos. La entidad emitió un grito de ira, un sonido que resonó en sus mentes y los dejó atónitos. Cuando la luz desapareció, todos se encontraron nuevamente en el centro de la habitación, pero algo había cambiado. Patty no estaba. Y la entidad había desaparecido, llevándose consigo lo que tanto deseaba. Pero cuando miraron alrededor, algo peor les esperaba. El precio del sacrificio había sido mucho más alto de lo que imaginaron. En las sombras, la entidad se desvaneció, pero dejó atrás una marca imborrable. Cada rincón del lugar estaba impregnado con su maldad. Nadie podía escapar de lo que había sucedido. La risa de la entidad seguía resonando en sus mentes, y aunque se había ido, su influencia permanecía. La tragedia había alcanzado su punto culminante. Nadie saldría de allí intacto. El aire estaba impregnado con una quietud pesada, pero el silencio estaba lejos de ser tranquilizador. La marca dejada por la entidad era palpable, como si la misma oscuridad se hubiera instalado en sus corazones, una sombra que los seguiría más allá de ese lugar. El sacrificio de Patty había sido solo el principio, pero ahora sabían que el precio de haber jugado con fuerzas que no comprendían era mucho mayor de lo que habían imaginado. El profesor Girafales y la Chilindrina no podían dejar de mirar el vacío donde antes estaba Patty. Los ojos de ambos estaban llenos de lágrimas, pero el dolor era demasiado profundo para ser expresado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el profesor Girafales, su voz quebrada por el miedo y el agotamiento. Doña Clotilde, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la cabeza. Su rostro, antes marcado por la desesperación, mostraba ahora una dureza palpable, como si ya no hubiera nada que perder. «¿Hay algo que no les he contado?», dijo con voz grave. Los demás la miraron, su atención completamente dirigida hacia ella. Cuando la entidad tomó a Patty, no solo la absorbió a ella, sino que también se alimentó de la luz que quedaba en todos nosotros. Nos está marcando, nos está corrompiendo poco a poco. Mientras estemos aquí, seguiremos siendo su objetivo. El chavo, aún tratando de comprender todo lo que había ocurrido, dio un paso hacia ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna forma de detenerlo? Doña Clotilde lo miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos. Hay una forma, pero es un camino de no retorno. Si decidimos continuar, tendremos que entregar todo lo que queda de nosotros. No habrá redención, solo oscuridad. El chavo, sin pensarlo, asintió. Haremos lo que sea necesario. Kukiko se acercó, temblando, pero con una determinación inquebrantable. Yo también quiero luchar. No quiero que más gente muera. Doña Clotilde asintió lentamente. De acuerdo. Pero debemos enfrentarnos a la entidad, no solo con la cruz, sino con el sacrificio de lo que aún nos queda. Nos enfrentaremos a su oscuridad con nuestra propia luz, aunque esa luz se apague por completo. La figura oscura apareció de nuevo frente a ellos, una sombra viva que parecía devorar todo a su paso. La entidad estaba de regreso, más fuerte, más voraz. ¿Qué van a hacer ahora?, dijo la entidad, su voz cargada de burla y odio. ¿Realmente creen que pueden detenerme? Don Ramón, quien había sido arrastrado por la oscuridad y parecía haber quedado perdido en algún rincón de ese mundo, apareció entre las sombras. Aunque su forma estaba distorsionada, todos podían reconocerlo.
¡No! Gritó, su voz llena de furia. No permitiré que destruyas lo que queda de nosotros. La entidad lo miró, su expresión burlona ahora tomando una forma casi humana. Crees que puedes detenerme, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. El sacrificio ha sido hecho, y ya no hay marcha atrás. Con un grito gutural, la entidad comenzó a extender sus garras hacia ellos, sus ojos llenos de pura maldad. Pero en ese momento, la luz de la cruz rota brilló una vez más, un resplandor cegador que la entidad no esperaba. La cruz, aunque destruida, seguía emitiendo una fuerza que contrarrestaba la oscuridad. Doña Clotilde, sosteniendo lo que quedaba de la cruz, se adelantó. Con una voz resonante, comenzó a recitar las últimas palabras del grimorio, palabras que nadie pensó que serían necesarias. Vete. Te ordeno que te vayas. La entidad rugió, retorciéndose de dolor. La luz de la cruz comenzó a brillar más intensamente, pero la sombra no cedía. La batalla entre la luz y la oscuridad alcanzaba su punto culminante. Finalmente, con un último esfuerzo, la luz de la cruz explotó en una brillante onda expansiva que atravesó todo el lugar. El suelo tembló, las paredes comenzaron a agrietarse, y la entidad emitió un grito aterrador. Luego, todo se detuvo en un solo segundo. Cuando la luz desapareció, la entidad había desaparecido. El aire ya no estaba impregnado de su maldad, y la sensación de opresión se desvaneció. Pero a un precio terriblemente alto. Don Ramón, con la mirada perdida, cayó al suelo, su cuerpo ya no reflejaba la misma fuerza. Había sido el último sacrificio, pero su alma estaba marcada, como las de todos los demás. Nadie sabía si realmente habían ganado, pero al menos la entidad ya no estaba allí. La vecindad, aunque aún viva en algún rincón del mundo, ya no era lo que había sido. La oscuridad que habían enfrentado había dejado una cicatriz eterna. Nadie volvió a ser el mismo. El Chavo, Kiko, la Chilindrina y los demás sobrevivientes se quedaron en silencio, observando lo que quedaba de su mundo. Sabían que la entidad había desaparecido, pero algo aún los perseguiría. La sombra de lo que había sucedido nunca los dejaría en paz. Y aunque el sacrificio había sido necesario, la oscuridad había ganado una pequeña victoria.